Muy buenas noches, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? Amén, amén. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, quiero contarles que eh, cada día uno vive cosas especiales porque el Señor lo bendice a uno en gran manera. Y quiero seguirles contando el testimonio porque no se ha acabado, ¿saben? Resulta que ayer llegando a casa, llegó mi esposo con los niños. Imagínense que estábamos almorzando y Samuelito nuevamente le ha dado fiebre. Pero durante toda la mañana, durante todo el tiempo que mi esposo fue a predicar en la otra iglesia, mientras que yo estuve aquí, no tuvo en ningún momento fiebre. Pero llegando y almorzando y nuevamente le subió la fiebre. Y nosotros decíamos, y mi esposo me dijo algo que me quedó grabado, ¿saben? Y me recordó un momento de la historia nuestra cuando recién nos casamos. Y él me dijo, recuerda, amor, que mientras nosotros trabajamos para el Señor, Él trabaja por nuestra casa. Y efectivamente, Samuel tenía su virus, ¿verdad? Su virosis y él debía vivir su ciclo, pero el Señor hizo un alto en el camino, ¿verdad? Y dijo, hay que cumplir una responsabilidad. Y esa responsabilidad se las he dado a ustedes dos. Así que ustedes deben ir y cumplir con esa responsabilidad. Después veremos qué pasa, ¿cierto? Y así fue. Estuvimos en la iglesia, tuvimos el gran privilegio de trazar la palabra de Dios, él en el lugar donde le correspondía y a mí en el lugar donde Dios me puso. El niño tuvo fiebre después de las 2 de la tarde, pero alabado sea el Señor que ya en la noche pasó buena noche y hoy ha pasado un excelente día. Así que glorificado y alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque lo hemos visto su poder en la vida de nuestro hijo. Así que una vez más le damos la honra y la gloria a nuestro Dios y estamos aquí no por casualidad, sino porque el Señor tiene un propósito con nuestra vida. Seamos ya bautizados o no, Dios siempre tiene un propósito en tu vida porque Dios te ha elegido a ti para algo especial. Y eso debemos creerlo nosotros cada día en nuestra vida. Cuando nosotros lo creemos, vivimos de manera diferente. Así que les dejo esta historia porque cuando pasan estas cosas uno se nutre espiritualmente, se nutre a través del poder de Dios cuando se manifiesta en la vida de nosotros. Y así lo hace cada día. Así que glorificamos y alabamos su nombre. Muy bien, quiero invitarlos a que oremos para iniciar allí donde están. Amado Padre, una vez más te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Padre Celestial, porque nos has traído a tu casa de oración en este domingo, día de pronto de estar con la familia, de salir, de hacer otras actividades, pero tú, Señor, has puesto una cita en nuestra vida para encontrarnos contigo durante esta semana. Y por eso queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar. Permite, Padre Celestial, que tú puedas hablar a través de nosotros, a través de tu palabra puedas hablarnos y que tú, Señor, puedas tocar nuestro corazón, nuestra mente y recordarnos las lecciones de vida para vida eterna. Bendícenos en esta hora, lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, hoy les voy a hablar de otra mujer de la Biblia. Y el tema de hoy se llama Rescatados por su perdón. Resulta que esta semana vamos a hablar del rescate. Pero cuando nosotros cantamos el coro tema, hablamos de ¿qué? De redimidos. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Todo, ¿verdad? Porque ¿de dónde nos está rescatando el Señor? Del pecado, del mal, de este mundo, ¿verdad? Y entonces Él nos está rescatando, ¿para qué? Para redimirnos. Y entonces el Señor esta semana nos quiere recordar
nuevamente, que su amor es tan grande por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo, que ha venido su Hijo y que vendrá nuevamente por cada uno de nosotros. Rescatados por su perdón. Resulta que la condición humana es una condición de ¿qué? Ustedes me dirán, la hermana, ¿por qué pregunta tanto? Resulta que soy docente y a los profesores nos gusta preguntar mucho, así que ustedes verán que en toda la semana les estaré preguntando. ¿Por qué hay o por qué se da o por qué se produce el perdón? ¿Por qué razón? ¿Por qué existe el perdón? Porque lamentablemente existe el pecado, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? ¿Hay alguno aquí que no sea pecador? No, ¿verdad? Todos somos pecadores. Y por esa razón existe el perdón. Y hoy les voy a hablar, vamos a ver si esto nos funciona. Por aquí, ya, sí. Hoy les voy a hablar de una mujer que tiene algunas características que probablemente usted tenga o haya tenido o que conozca a alguien que las ha tenido. Y no son características muy positivas. Empezando por, bueno, me estoy devolviendo, no sé si me está funcionando. Ok. El desprecio no me funciona. Samuel, confírmame, porfa. Ok. Era una mujer que sufrió desprecio, que sufrió rechazo, que tenía una mala reputación, que era, probablemente había sido maltratada, que era marginada. Y aparte de eso, la llamaban pecadora. Y aún más, era una mujer que tenía un corazón, ¿qué? Roto, pero aparte de roto, ¿qué? Quebrantado. ¿Ustedes qué tipo de características ven en esa mujer? Puras características malas, ¿verdad? Desagradables, tristes. Pero esa mujer era una mujer que sufría, ¿saben? No era feliz. Y ahí podemos ver que una persona con esas características, yo considero que no puede ser feliz. ¿Ustedes serían felices si tuviesen esas características? No, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que no me está funcionando, Samuel, si me ayudas. ¿Quién es? María Magdalena. ¿Conocemos la historia de María Magdalena? Sí, ¿verdad? Una mujer de mala reputación, una mujer que ejercía un trabajo que no era muy bien visto o no era nada bien visto, y por esa razón esta mujer vivía una vida desdichada, una vida fuera de todo lo positivo o todo lo alegre que ustedes y yo podamos pensar. Así que ella era una mujer, imagínense, aparte de eso, que profesionalmente no tendría mucho que avanzar, porque pues no había mucho positivo en su vida y no había otra salida, porque después, en esa época ustedes saben que después de que una persona era marcada con una etiqueta, ¿verdad? Fuera positiva o fuera negativa, era muy difícil sacarla de allí o era imposible sacarla de allí socialmente. Entonces, si ella era una mujer con esas características que ya vimos, imagínense ustedes cómo era vista ella ante la sociedad. Era muy mal vista, ¿cierto? Y entonces imagínense si ella se hubiese querido casar o hubiese querido tener ese matrimonio de ensueño que toda mujer desea. ¿Creen ustedes que para ella era real? ¿Podría llegar a ser real ese sueño? No. No podía ser real. Socialmente eso era imposible. Ahora bien, no sé si me estoy devolviendo, soy yo, ok, ya entendí. Listo. Vamos a avanzar.
aconteció una situación, un momento específico, y es que hubo una fiesta. Cuando usted lo invitan a una fiesta, bueno, hay algunos preparativos que hacemos, ¿verdad? Lo primero es que recibamos ¿qué? Porque si no nos invitan, pues no tenemos que preparar nada, ¿cierto? O a menos de que usted quiera ir sin ser invitado, ¿cierto? Puede pasar. Pero cuando a mí me invitan a una fiesta, ¿yo qué hago? Si a mí me invitan a vamos a decir algo común en nuestra iglesia, a un matrimonio, ¿qué es lo primero que yo pienso cuando me llega la invitación? ¿Qué? ¿Será? ¿Qué me voy a poner? El vestuario que voy a utilizar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos pensar? ¿Cómo me voy a peinar? Tanto los hombres como las mujeres, porque los hombres dicen, no, pero yo no me fijo en eso. Y yo les voy a decir que sí, porque ustedes el viernes antes del matrimonio van y se motilan. ¿Cierto que sí? Ah, ¿cierto? También. Piensan en eso. Ahora, deben ir oliendo ¿a qué? A rico, ¿cierto? Eso es como un sello personal que cada uno tenemos. Y otra cosa, para las damas, vernos bien, el maquillaje, de pronto esas cositas que utilizamos para vernos. Y también pensamos en un presente, el regalo, ¿verdad? Sí pensamos en el regalo, ¿cierto? Porque uno dice, ay no, ¿y yo qué voy a ir? Y qué pena si no tengo nada que dar. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A mí me ha pasado y digo, anda, y ahora yo qué detalle le voy a dar, ¿cierto? A veces dicen algunos, mejor que a mí no me inviten, así no pienso en nada de eso. Pues resulta que en ese momento de la historia hubo una reunión muy especial y había una persona que era el invitado especial. ¿Y quién sería el invitado especial? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Lucas 7, 36 y 37 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Resulta que este hombre le pidió a Jesús que fuera a la casa. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Lo rechazó? No, fue a la casa. ¿Y era quién? Un fariseo. ¿Y conocemos la reputación de los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Alguien que me diga, ¿quiénes eran los fariseos? Líderes, correcto, pero esos líderes, ¿cómo eran? Hipócritas, no hubo una mejor palabra que los pueda describir, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasó? Jesús fue a ese lugar, pero llegó alguien que no había sido invitada. Y ahí la mencionan como una mujer que, ¿dónde está? La mujer de la ciudad que era como pecadora. Es la forma en como la Biblia la menciona, una mujer pecadora. Y entonces empieza una situación bien compleja allí. Y sigue diciendo el texto, y estando detrás de él, a sus pies llorando, ustedes discúlpenme que no veo mucho, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es ¿qué? Pecadora. Hermanos, miren, voy a detenerme aquí un poquito. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era una mujer, como ya lo habíamos dicho, de mala reputación. Una mujer que tenía un trabajo que no era nada bien visto en la sociedad en ese momento de la historia y nunca lo ha sido,
¿cierto? Nunca ha sido un trabajo según lo que cuentan los historiadores, porque la Biblia no dice exactamente a qué se dedicaba, simplemente que se ha ido, digamos que buscando en todo lo que tenemos, y se dice que probablemente ella era una prostituta. Sin embargo, la Biblia no lo afirma como tal, pero es lo que dice o lo que nos da a entender de acuerdo a la descripción, tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Entonces, una mujer que probablemente fue rechazada o había sido rechazada por muchos momentos o por muchas personas, pero que también había sido buscada por muchos. Escuchen lo que estoy diciendo. Había sido buscada por muchos. Y probablemente había sido maltratada. Y probablemente esta mujer había sido mancillada y su vida probablemente no tenía sentido. Ahora, si nosotros pensáramos en por qué razón ella llegó a ser lo que era. Con mis hijos estuve estudiando la semana pasada la lección, y la lección habla de las decisiones. ¿Ustedes toman decisiones? ¿Cada cuánto toman una decisión? ¿Estar aquí fue una decisión que usted tomó? ¿O llegó aquí así? Como a veces pasa, ¿verdad? Pasan cosas, pasan momentos porque el Señor hace cosas, pero normalmente cuando uno planifica su día, ¿qué hace? Toma decisiones. Es más, yo les decía a mis hijos, hasta uno levantarse o no levantarse es una decisión. A la niña le gusta dormir bastante, a los niños no les gusta dormir tanto en mi casa. Así que yo les decía, es una decisión, ¿me levanto o no me levanto? Cuando tú piensas, ¿me levanto o no me levanto?, ya estás tomando una decisión. Yo les tengo a ellos, bueno, hay como ciertas leyes en la casa, y una de las leyes es que el domingo es el único día, hermanos, que aunque yo no duermo, me salgo de mi cama a las 6 de la mañana, porque más tarde no puedo, ya me pica la cama. Pero ellos tienen prohibido, porque mis hijos varones se levantan a las 5, 5:30 de la mañana. Y entonces entraban al cuarto, me despertaban, empezaban a sacar cosas, y yo les dije no, o sea, esto no puede seguir pasando. Yo todos los días, el lunes hasta el sábado yo madrugo. Yo quiero el domingo por lo menos, así sea que tenga mis ojos abiertos, estar en la cama hasta las 6 de la mañana. Así que está prohibido entrar a mi cuarto hasta las 6 de la mañana. Después de las 6 de la mañana entren. Pero saben que es una decisión el hecho de a veces uno mismo forzarse, porque a veces uno dice, no, eso no es verdad, hasta de quedarse en la cama un ratico más. Y algunas mujeres de aquí me van a decir, sí, es verdad, porque muchas han madrugado toda su vida, y ya el reloj biológico a las 4 o 4:30 o a las 5, cuando usted se haya acostumbrado, dice, hey, es hora de levantarse. Y se te quita el sueño automáticamente, como que tú dices, ay, ¿y el sueño dónde está? Y lo buscas y te acomodas, pero no, se fue. Y si se fue, ¿cierto? Pero es una decisión, y todo en nuestra vida son decisiones, y así mismo pasó con esta mujer. Y probablemente ella no tomó la mejor decisión de su vida. Tomó malas decisiones, y esas malas decisiones las llevó a tener la vida que ella tenía. Y nosotros también vivimos con decisiones. Por eso nosotros debemos pensar bien cuando debemos tomar una decisión. Hay decisiones que son más simples y hay decisiones que son más trascendentales en nuestra vida. ¿La decisión que ella tomó fue una decisión simple? No, probablemente no. Porque a donde ella llegó fue a un momento o a un punto de su vida que ante la sociedad, porque era más social, la vida cultural, la vida social, no había una forma como retroceder.
Porque si ustedes se dan cuenta cómo la nombra la Biblia, cómo la menciona la Biblia, una mujer como pecadora. Y por eso yo les preguntaba a ustedes y nos preguntábamos al principio, ¿hay alguno aquí que no sea pecador? Todos somos pecadores. Pero ella tenía esa etiqueta gigante de mujer pecadora. ¿Y por qué la tenía? Lamentablemente por las decisiones que había tomado en su vida. Tú también tomas decisiones todos los días. Y esas decisiones nos llevan a ser lo que somos hoy en día. Yo ayer les hablaba algo de las decisiones que yo tomé, gracias, de las decisiones que yo tomé. Cuando yo me enamoré de mi esposo, yo también tomé una decisión. Y era casarme no solo con un hombre que amaba, sino casarme con un pastor. Usted me va a decir, hermana, pero es normal. Es como casarse con un ingeniero, con un arquitecto o con un constructor, ¿verdad? Sí es igual, o con un mecánico. Saben que no es igual, no es igual. Se asemeja más a la profesión del médico. El teólogo y el médico tienen algo muy similar y muy en común, y es que deben estar disponibles 24/7. Aun cuando estén en día libre, ¿verdad? Pero siempre están en día de disponibilidad, aunque están libres. Pero siempre están dispuestos, disponibles. Cualquier llamada, pin, respondió y vaya y atienda la situación. Entonces, tomé una decisión y esa decisión cambió mi vida. Y cuando llevábamos más o menos 2 años de casado, mi esposo me mira. Había sucedido algo en una iglesia con una familia y yo estaba hablando con él de la situación y yo expresé algo y yo le decía, pues a mí no me parece que tengan que hacer tal cosa o esto, porque pobrecita la señora, mira, no sé qué. Y él se quedó mirándome y me dice, ay, amorcito, tú todavía piensas demasiado como un feligrés. Y yo lo miré y yo le dije, pero es que yo soy un feligrés. Aunque soy la esposa del pastor, soy un feligrés. Pero saben que cuando Dios lo pone a uno en un lugar, al igual que aquí hay muchos líderes de la iglesia, directores de ministerio de la mujer, de niños, de jóvenes, ¿verdad? Cuando tú eres líder es porque Dios te ha apartado a ti y te ha dado una misión especial. Y no es exactamente igual que ser un líder. Yo les digo, hermanos, solo les voy a dar un ejemplo. Hermana Ana, que es a la única que me le sé el nombre claro, por eso la llamo a ellos, oyeron, no crean que es por otra cosa. De los 4 sábados del mes, ¿cuántas veces se sienta usted con su esposo en la iglesia? Ajá. ¿Él qué cargo tenía antes? Por eso, dígame este año, de los 4 sábados del mes, ¿cuántas veces se sienta con su esposo? Los 4 sábados. Ok, está bien. ¿Saben cuántos sábados me siento yo en el año con mi esposo? 1 o 2 en el año. ¿Sí ven? Y probablemente yo me hubiese podido quedar quejándome toda la vida. Y entonces yo hubiese tenido que tomar otra decisión en mi vida, ¿cierto? Al principio yo les voy a confesar, no le van a contar a él, pero para mí era duro, hermanos. Porque yo decía, hombre, yo me casé para no estar sola y yo me la paso sola. Siempre sola, siempre. Si no era, estaba aquí predicando, estaba en otra iglesia. Pero como les digo, la vida es de decisiones. Y ustedes hoy en día lo que es por las decisiones que ha tomado. Y aquí hay jóvenes y aquí hay personas adultas.
y las decisiones que tú tomes hoy y tomes mañana van a definir lo que tú vas a hacer en el futuro. Por esa razón es tan importante que nosotros pensemos antes de actuar, pensemos antes de hablar. Mis hijos están en la adolescencia y a veces dicen, papá, 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 y después de que han dicho, se detienen. Dicen, me equivoqué. Ya te equivocaste. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En el momento de la adolescencia yo les digo, sí, su cerebro está haciendo cambios, están muchas transformaciones, ese valle de la indecisión está en ellos, pero ustedes tienen que tomar el control, obviamente con la dirección de Dios, tomar el control de su vida y tomar buenas decisiones. Porque la decisión que tú tomas hoy te definirá para el resto de tu vida. ¿Eso le pasó a quién? A esta mujer. Tomó una decisión y eso la tenía marcada. Pero miren el versículo 39 nuevamente, dice, cuando vio esto, ¿quién? El fariseo que lo había convidado, dijo para sí, o sea, él no lo expresa públicamente, sino que lo dice para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo tocó. Que lo toca, perdón, porque es que pecadora. Él lo pensó, pero ustedes y yo sabemos que hay alguien que conoce nuestros pensamientos. Y ahorita vamos a seguir con el relato, porque vamos a mirar algo. Jesús era ¿quién? El invitado ¿qué? De honor en esa fiesta, ¿cierto? Era el invitado más importante, de Simón, que era el fariseo. Pero resulta que Simón hizo algo, o no hizo algo que debía hacer. Ni siquiera lo que lo había saludado. Esta es la máxima expresión de desprecio que podemos hacer con alguien. La costumbre en ese tiempo era ¿qué? Saludar con un beso ¿a quién? A ese invitado. Y resulta que Simón ni siquiera lo saludó, dice la Biblia. Ahorita más adelante lo vamos a leer, pero no se tomó el trabajo de saludarlo. Y antes leemos que estaba pensando ¿cómo? Estaba pensando mal de Jesús. Estaba pensando mal de Jesús porque él estaba permitiendo que una mujer pecadora lo tocara. Y entonces allí, perdón, quien dijo que los fariseos eran hipócritas tiene toda la razón. Y mire lo que pasa. Vamos a mirar las acciones de Simón y las acciones de la mujer. Simón invita a Jesús a su casa. ¿Eso está mal? ¿Quién no invitaría a Jesús en su casa si supiera que está aquí en la tierra? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero resulta que él lo observa ¿con qué? Con juicio. Lo está juzgando por sus acciones. Simón cuestiona su actitud hacia la mujer y también dice aquí que no muestra amor ni gratitud, siendo ¿quién? El anfitrión. El anfitrión porque no lo saluda. Jesús llega, dice la Biblia que Jesús llega y se sienta a la mesa, pero no hace referencia de que Simón en ningún momento se acercó a saludarlo, ni a darle el beso que era algo estipulado en ese momento socialmente. Era la forma en cómo debían tratar al invitado. Y también dice allí que tiene una actitud fría y de juez hacia ¿quién? Hacia la mujer, la estaba juzgando, ¿verdad? Ahora miremos el comportamiento de la mujer pecadora. Era una mujer considerada pecadora, allí dice entre paréntesis prostituta porque recuerden que no está especificado, sin embargo es lo que se cree. Se presenta ante Jesús ¿con qué? Con lágrimas. Cuando tú lloras, lloras por diferentes situaciones. Pero principalmente lloramos cuando ¿qué? Cuando nos sentimos tristes
o cuando tenemos o estamos sobrecargados, ¿verdad? Ese tipo de cosas nos lleva a veces a llorar como para descargar. Pero la principal causa de las lágrimas es la tristeza, el dolor. ¿Listo? Aparte de eso dice que demuestra ¿qué? Arrepentimiento y amor profundo. Esas lágrimas eran de arrepentimiento. Y también dice que muestra gratitud y respeto por el invitado de honor. A diferencia de Simón, que era el anfitrión, ella sí mostró ¿qué? Respeto, gratitud por ese hombre, porque ella sentía algo que los demás en ese momento no estaban sintiendo, y era que ella era pecadora, pero ella se sentía arrepentida de la vida que había vivido, y por esa razón ella actúa de la forma como actúa. Para más, ella derrama ese perfume costoso sobre los pies de Jesús, y aparte derramó sus lágrimas como muestra de arrepentimiento y amor. Esa frase la dejo para más adelante, ahorita se las digo. En Lucas, en los siguientes versículos dice: entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y escuchen esto, porque ahorita les voy a leer una parte del espíritu de profecía que nos va a decir algo que de pronto nos pasa a nosotros en algunas ocasiones, pero que como no es público, creemos que nadie lo sabe. Entonces dice: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No, anda, el letrero no me deja leer. Bueno, vamos a buscarlo acá. Ok, dice: no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente, ¿qué? Has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, escuchen esto: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Y miren, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido ¿qué? Con perfume mis pies. ¿Cuál era la diferencia entre ellos dos? Que Simón, el fariseo, se consideraba como justo y perfecto, podemos decirlo. Pero esta mujer, ¿cómo se consideraba? Pecadora, sucia, impura, ¿verdad? Una mujer que no era digna de estar ante la presencia de Dios, de Jesús. Y la actitud de los dos es totalmente opuesta y diferente. Aunque él lo invita a su casa, él no lo invita con el deseo de compartir con Jesús, de vivir una experiencia con Jesús, de abrir su corazón al Señor. No, él estaba buscando una oportunidad para juzgarlo. Estaba buscando esa oportunidad para decir: se supone que él es profeta, pero hace esto o no hace aquello, ¿cierto? Y entonces él lo que estaba buscando era hacerlo quedar mal. La caída le estaba buscando, ¿cierto? Pero cuando esta mujer decide ir a un lugar que no había sido invitada, porque el invitado especial era el ser que ella más deseaba tener cerca, ese hombre que ella estaba segura que podía transformar su vida, se atreve a ir en medio de la sociedad y saber que iba a ser juzgada y saber que iba a ser criticada, porque sabía
que era el único momento que ella iba a tener, la única oportunidad probablemente que ella iba a tener para encontrarse con el Señor. Y entonces no importaba todo lo que había en medio de la sociedad o todo lo que decían, porque ella sabía que era su única oportunidad. Sabe que nosotros tenemos muchas oportunidades de encontrarnos con el Señor y a veces no las aprovechamos. No las aprovechamos. O creemos más en otras cosas que en el poder de Dios. Pero esta mujer, aún con toda la indignidad que tenía en su vida, por la profesión que ella ejercía, sabía que había un ser que podía restaurar su vida, que había una esperanza de alguien que podía rescatarla de esa vida tan triste y miserable que había vivido. Y ella no desaprovechó la oportunidad, no la desaprovechó, solo había un momento de oportunidad y ella aprovechó ese momento. Bueno, voy a leer este texto, ustedes me disculpan que es mucha letra, pero aquí ustedes van a entender algo del fariseo. Resulta que el fariseo estaba juzgando a esta mujer. Voy a leerlo desde aquí porque me queda un poquito más fácil. Estaba juzgando a esta mujer al fariseo, el fariseo a esta mujer, pero miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice, podemos inferir que Simón se sentía incómodo con esta mujer porque en algún momento él también había estado con ella. Entonces, ¿quién era la pecadora? Ella, ante la sociedad, ¿cierto? Ante la sociedad, ¿quién era el pecador? Era ella. Ella era la impura. Ella era la que ejercía un trabajo indigno ante la sociedad. Pero ¿cuántos de esos hombres habían buscado a esa mujer? Y el espíritu de profecía lo dice, Elena G. de White lo describe al mencionar que, miren lo que dice, Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurar abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. ¿Cómo deseaba que trataran, Simón, cómo deseaba que trataran a María? Como esa mujer que, ¿verdad? Ella no tenía nada que hacer en su casa, ¿verdad? Si era una mujer impura, indigna. Pero allí dice, y me parece maravilloso escucharlo, porque el Señor nuevamente nos recuerda su bondad. Y dice que Jesús no quiso censurarle en público. Y entonces allí es donde se infiere que Él había buscado ¿a quién? A María en algunas ocasiones. Pero como eso era secreto, ¿cierto? Pero entonces sigue diciendo allí, vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino que por una correcta exposición del caso trató de convencer su mente y subyugar su corazón, manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, escuchen esto, pero una paciente admonición le convirtió de su error. Ese acto que probablemente uno dice es tan sencillo, hizo que en Simón hubiese un cambio de chip. ¿Me hago entender? Esa cosa que cuando tú dices o cuando alguien hace algo por ti, esa persona que más mal te cae. Vamos a poner un ejemplo humano. ¿Tienes alguna persona que te cae súper mal o el vecino que te pone bulla o que te barre y te pone la basura al frente de tu casa? O bueno, en fin, hay muchas cosas. Esa persona. Y tú respiras profundo,
pero entonces como te incomoda, entonces ya no lo saludas igual, y entonces como te echó la basurita para tu lado, entonces ya no es de tu agrado, entonces lo evades, ¿cierto? Pero esa persona te encontró en una falla a ti, cualquier falla, cualquier errorcito que uno comete, y esa persona no decide delatarte, pero te hace saber que conoce esa fallita tuya, ¿cierto? Eso pasa en algunas iglesias, no aquí, no en Colombia, no aquí en Barranquilla, no pasa, pero pasan en algunas iglesias, que lamentablemente hay algunas personas que están listas ¿para qué? Están así, los ojos abiertos, y si uno se equivoca, ¡pum!, enseguida, ¿verdad? Pero miren lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo delató. Y Jesús le pudo haber dicho, ¿por qué juzgas a María si tú también eres pecador? Tú has ido a buscarla, ¿cierto? Pero en su grande sabiduría y prudencia y bondad y misericordia hacia ese hombre, lo hizo saber que él sabía, pero que no era necesario que los que estaban ahí lo supieran. Y cuando Jesús hace ese acto maravilloso que sigue en el resto del relato, allí miren, en esa parte dice, y a ella le dijo, ¿tus pecados qué? ¿Qué le dijo Jesús a ella? Tus pecados son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer que tu fe te ha salvado. Saben que el Señor pudo haber delatado a Simón, pero él no hizo eso. Lo que él hizo fue darle a esta mujer una esperanza que humanamente o que socialmente no tendría, pero lo hizo. Y a Simón le dio una lección, y dice el espíritu de profecía que eso hizo que Simón se convirtiera. ¿Y qué se convirtió Simón? ¿En qué se convirtió? Me voy a devolver un poquito para que veamos la última parte. Dice allí, dice, vio la magnitud de la deuda que tenía para con el Señor. Su orgullo fue ¿qué? Humillado, se arrepintió, y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado ¿qué? Discípulo. Por un acto tan sencillo del Señor, transformó la vida no solo de esa mujer que había sido tan herida, sino de un hombre que creía tener la verdad en sus manos. Y entonces, este texto no se los voy a leer, ustedes lo pueden leer, está en el deseado de todas las gentes en la página 521, párrafo 3. ¿Saben de qué habla esta historia? De la gran transformación que Jesús hace en la vida de esta mujer, y que no importa lo que tú estés pasando, o lo que tú estés viviendo en tu vida, o lo que tú hayas vivido en tu pasado, el Señor está listo y dispuesto para rescatarnos. Dios quiere rescatarnos. Dios quiere. Miren este texto tan bonito, o esta frase tan bonita. Dios quiere conquistarte y ha hecho todo lo que existe solo para llamar tu atención. ¿Sabían ustedes que la naturaleza fue hecha por causa del hombre? Cada cosa creada fue hecha a causa del hombre, para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quería llamar nuestra atención, dice allí, y para recordarte que su amor por ti no cambia. Ve a Él, así como estás, no esperes más. Él está deseoso por abrazarte. Miren, hermanos y amigos, Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito?
O usted dice, uy, no, yo tengo 50 años y yo no sé por qué, cuál es mi propósito o cuál es mi objetivo. ¿Sabe usted cuál es su propósito? Yo les voy a decir, no su propósito, sino el propósito de Dios para cada uno de ustedes. Y el propósito de Dios para cada uno de ustedes es redimirlos, salvarlos y vivir con ustedes por la eternidad. Ese es el único propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere sacarnos de ese lodo cenagoso. Y puede que tú hayas tomado la decisión por el Señor hace muchos años, pero aún así vives en cosas del pasado. Conocí una hermana, una mujer de unos 45 años. Cuando yo la conocí, hacía 3 años había vivido una situación bastante dolorosa en su vida. Y era que la hija mayor de ella tenía 19 años. Era una excelente estudiante y salió de la universidad, salió del colegio e ingresó inmediatamente a la universidad. Una chica luchadora, echada para adelante, trabajaba, le ayudaba a sus padres, no dejaba que solo la carga económica de sus estudios le fuera sobre sus padres, sino que ella buscaba estrategias para poder ayudarlos. Y era una gran chica, era una mujer que estaba dispuesta a ayudarle a sus padres en casa. Su papá a veces se iba con él a trabajar cuando ella tenía tiempo disponible. Era una muchacha admirable, ¿saben? Pero una tarde, noche, saliendo de la universidad, ella iba saliendo de la universidad, iba a atravesar la calle para coger una moto para irse para su casa. Y en ese momento pasó una camioneta a toda velocidad y la embistió. Ellos dicen que no se sabe, pues porque ella no se supo. Había un video, pero se ve desde la parte de atrás. No se sabe si ella no vio la camioneta o no se sabe en realidad qué pasó exactamente, pero la camioneta iba a una velocidad insuperable. Era una persona reconocida socialmente en la ciudad donde sucedió esto, y la embistió y ella murió inmediatamente. Y entonces cuando nosotros llegamos a ese distrito, ella era la directora del Ministerio de la Mujer de esa iglesia, de una de las iglesias del distrito, y otra muy amiga de ella, que era de otra iglesia, se acercó a mí y me dijo: hermana, yo quiero comentarle algo. La hermana se había bautizado, eso había pasado hacía 3 años, y ella llevaba 1 año y medio de bautizada en la iglesia, no era mucho. Ella, después del accidente de su hija, busca de Dios y entra a la iglesia. Y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con ella, obviamente no era fácil, ¿verdad? Porque no es fácil ir y decirte: mira, ya supe que no, ¿verdad? Había que esperar como ese momento donde ella quisiese expresar lo que había vivido. Así que bueno, Dios permitió que se diera. Y cuando yo hablaba con ella, ella me decía que ella todas las noches se acostaba y le pedía al Señor que la ayudara, pero que cada vez que ella se acordaba de las personas que estaban en esa camioneta y que habían atropellado a su hija, sentía mucha ira, sentía rabia, y decía que ella no era feliz porque ella se imaginaba, miren esto, y allá es donde voy, se imaginaba que ellos probablemente estaban sentados. Si ella estaba comiendo, entonces ella se imaginaba que ellos estaban sentados sonriendo y felices comiendo, mientras que ella estaba aquí triste, llorando la muerte de su hija, la ausencia de su hija. Y entonces ella me decía: y si yo, hermana, voy caminando por la calle, estoy pensando en que ellos probablemente estarán paseando y estarán felices, y yo estoy aquí sufriendo la ausencia de mi hija. Imagínense ustedes el dolor que esa mujer tenía en su corazón. Y no solo el dolor, sino el rencor que esa mujer tenía en su corazón.
Y en medio de mucha oración y en medio de pedir mucha sabiduría al Señor, yo un día le dije a ella, yo le dije, ¿sabes que lo que tú estás haciendo no es sano? No es sano. Porque así como tú piensas todos los días, si ellos están felices mientras que tú estás triste, ¿tú no te has puesto a pensar qué siente una persona cuando atropella a otra? Y la persona muere, pierde la vida. ¿Tú has pensado en si ellos piensan en tu hija? Es probable. Y es probable que aun cuando tú crees que ellos tienen una vida normal y tienen una vida feliz, ellos vivieron un acontecimiento que no es fácil. Porque según todo lo de la investigación y todas las declaraciones y todo lo demás, fue algo que fue un accidente, según las investigaciones. No es algo que fue planificado. No es que esas personas eran personas asesinas y que habían decidido o que habían tomado la decisión o que los habían mandado a matar a esa muchacha. No era así, sino que ellos iban, el que iba conduciendo iba un poco embriagado y cogió la camioneta y la embistió. Ahora, ¿ustedes creen que es fácil vivir con una situación así? No es fácil. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Porque probablemente tú estás aquí hoy y probablemente tú recuerdas algo que sucedió en tu pasado y probablemente eso no te deja ser feliz hoy en día. Hay adolescentes, y cuando uno va a un colegio, hay adolescentes, y con esto termino, que se comportan terrible, son rebeldes, son gritones, quieren llamar la atención. La adolescencia es una edad difícil, ¿saben? Pero es más difícil cuando probablemente un chico no tiene a su papá o no tiene a su mamá, o los tiene a los dos, pero en realidad no los tiene. ¿Me estoy haciendo entender? Aquel papá y aquella mamá que son ausentes. Y entonces tú te pones a ver, y yo trato de enseñarles a mis hijos, aunque sé que no es tan fácil que ellos lo puedan comprender, pero ellos llegan y me dicen, uy, pasó esto con fulanito, yo no sé qué le pasa, yo no sé por qué se comporta así. Yo les digo, recuerden algo, nosotros conocemos la gotera de nuestra casa, pero la gotera de la casa ajena no la conocemos. Entonces sucedió algo en el salón de mi hija y ella me dice, imagínate que me enteré que los papás de este chico ganan mucho dinero, porque tienen un trabajo cada uno en donde ganan mucho dinero. Entonces juntos, me dice, imagínate que tienen tanto dinero que ellos a principio de año pagan el año completo de escolar, el año completico, matrícula y todas las 10 pensiones, completico en el principio de año. Pero, ahí está el pero, ahí está el pero. Pero al papá lo ve algunos sábados y domingos y algunos no. Y el resto de la semana no los ve. Y a la mamá a veces la ve en las noches, porque trabaja todo el día y a veces cuando llega a casa ya él está durmiendo. O a veces no llega a la casa por su trabajo, porque tiene que viajar, salir y ir. Y entonces él tiene los mejores zapatos de marca, Adidas, Nike, Axis. Bueno, yo lo sé porque tengo 2 adolescentes, no porque yo los utilice, no crean. Pero tengo 2 adolescentes que me hablan de eso. Entonces tienen los mejores zapatos, tiene la mejor ropa, mejor dicho, lleva el reloj más bonito y todas estas cosas. Pero ¿cómo es su comportamiento? ¿Y qué estamos educando nosotros? Y esos chicos y cada uno de nosotros hemos sido marcados con una historia. Cada uno de ustedes tiene una historia. Gracias a Dios a mí no me pegaban tanto, pero a mis hermanos los cogían y les pegaban durísimo.
Y entonces yo les digo a mis hijos, dejen de decir que se van a traumar porque uno les pega. Porque uno está aquí, es grande, es adulto, lo pegaron y uno no está traumado. Eso no es verdad. Pero ahora usted no lo puede pegar. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto y por qué quiero cerrar con esto, hermanos? Porque cada decisión que usted tome en su vida y en la vida de sus hijos, quienes tenemos hijos en casa todavía, harán de nosotros y de nuestros hijos mejores personas o no tan buenas personas. María, una mujer que tomó malas decisiones, pero en un momento el Señor la restauró, cuando todo se veía todo perdido. Y un fariseo que juzgaba y criticaba, pero que también tenía pecado. Pero el Señor aún así también, ¿qué? Lo rescató. Dios hoy te quiere rescatar a ti. No importa cuál es tu pasado, no importa cuál es tu presente, Dios quiere rescatarte. Y si tú quieres que el Señor te rescate, debes pedírselo. Y si tú hoy quieres pedirle al Señor que te rescate, yo quiero invitarte a que pases aquí. Yo quiero invitarte a que vengas aquí al frente y oremos. Y le pidamos al Señor que rescate nuestra vida. Que me rescate de lo que quiera que tú estés viviendo. De ese rencor pasado o de esa vida de abandono o de una situación difícil que tú estés viviendo. Si tú quieres ser rescatado hoy, porque el Señor está dispuesto a rescatarte y a perdonarte, quiero invitarte a que pases aquí al frente. Mientras escuchamos el coro tema allí de fondo, vamos a pedirles que se acerquen aquí, vengan acá, acérquense y preséntense ante el Señor. Dios quiere restaurar tu vida. Y Dios no te juzga, no importa lo que sea, no importa lo que tú hayas vivido o no importa lo que tú estés viviendo. Dios quiere rescatarte, porque Dios quiere vivir contigo por la eternidad. Dios desea hacer cambios maravillosos en tu vida. Lo único que tú debes hacer es abrir la puerta, porque si no abrimos la puerta, Dios no puede entrar. Pero si nosotros abrimos la puerta, Dios está dispuesto a transformarnos. Todos necesitamos del Señor. Pero ¿cuántos abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios hoy? Oremos. Amado Padre, aquí estamos ante tu presencia, Señor, tal y como somos, con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestro pasado, que quizá ha definido lo que somos hoy en día. Y por eso, Padre Celestial, quiero presentar a cada persona que se encuentra en este lugar en tu presencia. Permite, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu pueda ungirnos, pueda tocar nuestro corazón, nuestra mente, y que en este momento, Señor, tú puedas ungirnos con el poder de tu Santo Espíritu, que pueda restaurar nuestra vida. Sabemos que quizá para la sociedad, para nuestra familia, para nuestro cónyuge, lo que hicimos o lo que hemos hecho no sea aceptable o aparentemente no haya perdón. Pero sabemos que tú sí nos perdonas. Hoy recordamos que tú eres misericordioso y que tu bondad es infinita, Padre Celestial. No importa el error que hayamos cometido, no importa ese pecado acariciado que tenemos en nuestra vida, porque sabemos que tú quieres restaurarnos, tú quieres salvarnos, tú quieres limpiarnos, y por eso nos presentamos ante tu presencia el día de hoy. Tómanos como enteramente tuyos, Señor. Límpianos, úngenos con el poder de tu Espíritu, Señor, y permite, Padre Celestial, que tú puedas transformar nuestras vidas. Ayúdanos a prepararnos para ir al reino de los cielos contigo. Y permite, Señor, que no haya nada más importante que acercarnos a ti cada día. Quédate con nosotros y bendícenos, Señor, y permite que la bendición de tu Santo Espíritu sea con nosotros y que durante esta semana podamos contar con tu presencia. Lo pedimos todo y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos así como están, vamos a cantar.
para finalizar el coro tema. Feliz soy, pues fui redimido por Cristo, Cordero de Dios. Feliz soy, pues fui redimido y tengo la paz eterna. Feliz, feliz, pues fui redimido en la cruz. Feliz soy, pues fui redimido, soy salvo por su santo amor. Feliz soy, pues fui redimido, hoy vivo y puedo cantar. Feliz soy, pues fui redimido, con él siempre caminaré. Feliz, feliz, pues fui redimido en la cruz. Feliz soy, pues fui redimido, soy salvo por su santo amor. Pensando en mi Redentor, pensando en él oraré, viviendo yo quiero servirlo y un día con él viviré. Feliz, feliz, pues fui redimido en la cruz. Feliz soy, pues fui redimido, soy salvo por su santo amor. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor nos acompañe. Nos vemos el día de mañana.